guatemalteca. Muchas veces se habla, lo vemos en la prensa también, la prensa sensacionalista sobre el femicidio, etcétera, que es un tema terrible en la región centroamericana, ¿no? Estaba mirando el año pasado y fueron asesinados casi 700 mujeres guatemaltecas. Hay una discriminación también, que es una parte que generalmente no se toca en el mercado laboral. Mujeres que son embarazadas son despedidas, aunque tienen una legislación que debería protegerlas, pero en la práctica no funciona así. Menos que habla quizás sobre la mujer campesina. Y usted que tiene trabajo justamente de investigación en el campo, bueno, cuéntanos un poco sobre esa área que debe ser bien, bien grande. Claro. Mira, del año más o menos, aquí tengo algunos datos, pero en Guatemala el promedio de femicidio anual es más allá de los 700 casos registrados, y entre el año 2011 y 2014 hay más o menos 3.000 femicidios. Entiéndase el femicidio, que es muy importante, como un crimen que es específico de violencia por odio hacia las mujeres, lo que le llamamos misoginia. Esto quiere decir, es importante discutir esto porque si hay estadísticas en países de la región, se dice, no, pero mira, mueren más hombres que mujeres. ¿Cuál es la diferencia del femicidio a una muerte violenta? Bueno, primero es el tema de la misoginia, es decir, el odio y al cuerpo, y hay saña, es decir, generalmente hay destrucción, violación sexual, mutilación y formas agresivas al cuerpo que no implican solamente el deseo de haber eliminado la vida, sino haber generado una tortura que tiene una connotación sexual. Por lo tanto, es un cuerpo de una mujer que ha sido vulnerado y abusado por el hecho de ser mujer. Y específicamente el origen del femicidio se plantea como un crimen en contra de la mujer por el hecho de serlo. Casi siempre es precedido, en Guatemala el 60% de los femicidios son cometidos por parejas, convivientes u hombres cercanos a ellas. No son hechos por las maras y el crimen organizado, la mayoría, aunque esto se ha incrementado, porque las mujeres también han aumentado su participación en las formas de crimen organizado. Sin embargo, la mayoría de los femicidios siguen siendo todavía parte de la violencia intrafamiliar, pero que llega al punto de ser mortal. Entonces, lo más dramático es que en Guatemala vemos que hay un continuo de los métodos y las formas de eliminación y de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, como la que se usó en la guerra, en el conflicto armado interno. Encontramos formas de tortura y de violencia que parecieran encontrarse formas operativas cuasi militares, como se utilizaron. Y hay que recordar que en Guatemala hay un registro histórico de violencia sexual contra mujeres indígenas dentro del conflicto, esclavitud sexual, esclavitud doméstica, lo que ahora se llamaría en época moderna trata de personas. Fueron en varios lugares, se ha sido denunciado cuando se hizo el planteamiento del juicio a genocidio contra el ex dictador Ríos Montt en Guatemala. Se encontraron varios casos donde hubo destacamentos militares y las mujeres fueron sometidas a una forma de prostitución forzada, es decir, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Y entonces queda un imaginario en el cual los cuerpos de las mujeres están no solo al servicio de los hombres, sino pueden ser tomados, usados, maltratados y hasta eliminados. Entonces tenemos eso. Ahora, en el caso de las mujeres indígenas, lo más dramático es la forma en que viven en la actualidad. En Guatemala hubo un conflicto armado interno a partir de todo el proceso de marginación hacia la población campesina indígena y particularmente las mujeres. En el caso, por ejemplo, de la tenencia de la tierra, solamente el 2% de la población en Guatemala concentra casi el 60% de la tierra que es cultivable. Y realmente la propiedad está en manos de mujeres solamente en un 5%, lo cual es dramático, especialmente en tiempos en que la industria extractiva está haciendo que haya una presión sobre la población campesina para vender
casi forzadamente sus terrenos a las industrias de palma africana o de palma aceitera, a la minería o a las hidroeléctricas, que son empresas transnacionales. Y hay que destacar que las mujeres son quienes más defienden el territorio. Entonces, en el caso de las mujeres, viven una múltiple violencia. Por un lado, la mayoría de las mujeres en Guatemala son indígenas y sufren racismo histórico. Por el nivel de discriminación que hay hacia la mujer indígena, la mayoría son pobres y están excluidas de formas de propiedad, por lo tanto viven una discriminación económica que tiene que ver con el no reconocimiento a salarios mínimos, que hay salarios diferenciados para mujeres y salarios ínfimos, como sería el salario doméstico. En Guatemala existe todavía un legado de la servidumbre colonial, que son las trabajadoras de casa particular o empleadas domésticas, que casi son siervas esclavas que trabajan 12 o 16 horas en casas de personas mestizas, la mayoría, o criollas, que son los hijos de españoles nacidos acá, hijos de europeos. Y esta gente no percibe ni siquiera el salario mínimo y tienen jornadas de trabajo que pueden llegar a ser hasta de 18 horas. Es un tipo de trabajo servil semiesclavo. Y casi siempre es la mayoría del trabajo que consiguen las mujeres indígenas, a excepción también de las maquilas, que son estas fábricas, sobre todo de textiles, implantados con capital transnacional o internacional, y hay muchos chinos y coreanos. Y lo que hacen es aprovecharse de la falta de cumplimiento de la legislación laboral para explotar a las mujeres en condiciones pero terribles, y además desaparecen de un día a otro sin pagar prestaciones laborales. Entonces la situación de la mujer indígena es terrible. Primero hay un continuum de la violencia de la guerra, por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. Y los tres niveles de opresión están ahí. Luego, la tenencia de la tierra, decíamos, será un 5% las mujeres que son propietarias. Incluso después de los acuerdos de paz, la tierra pasa en Guatemala a ser dotada a través del mercado, sin ningún mecanismo de dirección del Estado. Y entonces se trabaja la institucionalidad con el Fondo de Tierras y establecen finalmente un reglamento para que haya copropiedad de la mujer, pero la mayoría de tierras, las primeras asignadas, fueron solamente al hombre como titular. ¿Cuál es el problema? Muchos de estos hombres dejaban a sus esposas con sus hijos y las echaban fuera de la casa y de la tierra, y se quedaban estas mujeres solas en indefensión absoluta, o migraban a Estados Unidos y luego volvían con otra mujer y lo mismo, echaban a la mujer de la tierra. Entonces encontramos con mujeres e hijos en indefensión. Ahora se habla ya de la propiedad compartida, copropiedad, pero la lucha, por ejemplo, de la Alianza Mujeres Rurales, que es el movimiento de mujeres indígenas y campesinas que luchan por los derechos de las mujeres campesinas, plantea propiedad de tierra para mujeres, particularmente porque las mujeres son las que más defienden la propiedad de la tierra, no la venden tan fácilmente a las palmeras, a la cañera, y han dado muestras de una gran valentía y heroísmo en el momento de enfrentarse a este tipo de industria extractiva que amenaza su vida, su cuerpo y los territorios. Lo que vimos ayer en el reportaje que hicimos en La Puya, hay 95% de las que estaban en el campamento allá en la entrada del territorio de la mina eran mujeres que ya llevaban 4 años en resistencia. Es increíble, pero todo el proceso de defensa del territorio hizo aparecer o emerger a las mujeres como una sujeta política. Y a diferencia del movimiento tradicional de mujeres, el cual se divide entre mujeres organizadas, mujeres mayas y mujeres feministas, este nuevo proceso de mujeres comunitarias es una cosa sorprendente. Así como recientemente se habla del despertar de la gente de capas medias en la plaza para derrocar al presidente y a la vicepresidenta corruptos, en el caso de los procesos de defensa del territorio, hablo de consultas comunitarias de buena fe y de una serie de acciones que ha hecho la población, especialmente campesina e indígena, para defender su territorio. Las mujeres son protagonistas de primera línea y han estado ahí y estarán por mucho tiempo. El tema es que no siempre su liderazgo es reconocido por la vigencia aún de prácticas patriarcales o machistas dentro de las comunidades y sus colegas, sus pares hombres. Entonces,
Entonces esto es un reto todavía para superar, porque las mujeres han roto barreras